Bendiciones. Seas bienvenido a un discipulado más del Ministerio de la Iglesia de la Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí un honor el poder llegar ahí a donde tú me estás escuchando. Hemos estado viendo estas semanas cómo poder nosotros levantar un vallado, un escudo alrededor de nuestra mente. Y dice que Dios levanta ese escudo por nosotros. Pero ese yelmo de la salvación o ese casco nosotros lo tenemos que portar. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver el alma y nuestra mente. Esta alma tan delicada, pero que también es tan importante tener un alma sana. Bueno, acompáñame en oración, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre Santo, seas tú glorificado, Padre mío, que en esta reunión seas tú el que reciba toda la honra y seas tú quien nos hable. Te lo pido y seas tú, Señor, quien guarde nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, blindar la mente, protegerla. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Y en el corazón está nuestro tesoro, pero nuestro corazón se alimenta de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Mire cómo dice Jeremías, capítulo 17, verso 9. Dice de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que el Padre nos va a recompensar según el fruto de la obra que sale como resultado de lo que nuestros pensamientos, porque Dios escudriña, dice, el corazón y dice, escudriña la mente y prueba el corazón. O sea que Él anda como que viendo qué es lo que tú piensas, porque eso te delata, eso eres tú. Y eso alberga lo que tú piensas, eso alimenta el corazón. Y por eso el corazón es probado. Tenemos que cuidarlo en todo sentido. ¿Por qué hay que cuidar la mente? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que una mente que esté blindada nos permite actuar correctamente. Nos permite estar preparados. Primera Pedro 1:13 dice de esta manera: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Nosotros podemos tener la mente de Jesucristo, pero para poderla conocer tenemos que tener una revelación de Él. Pero para poder tener una revelación de Él, dice aquí, tenemos que tener sobriedad, o sea, no tenemos que estar ningún tipo de contaminados y sobre todo tener esa esperanza que Él va a cambiar. Y eso nos provoca a tener una mente blindada, preparada. ¿Por qué? Porque por ella nosotros podemos reaccionar. Y el enemigo sabe que eso es nuestra batalla y él va a querer siempre poner una semilla de engaño. Mire cómo dice 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, tu mente sea desviada de la sencillez y pureza de la devoción a Jesucristo. Es curioso porque Él dice que Él es sutil. Dice cuando Él es, hay otras versiones que dicen que con su astucia Él es sutilmente, Él engañó a Eva. O sea que Él logra maquinar, Él logra como que nos conoce y sabe dónde podemos cojear. Y por eso es tan importante humildemente decirle: Señor,
mírame como un niño. En mi sencillez yo me entrego a ti para que tú hagas conmigo como tú quieras, como tú anhelas. No hay como poderle decir, Señor, tú a los niños no los desprecias. Y yo quiero tener esa confianza de poderme depositar a ti. Ahora tú dirás, pero ¿acaso no nos dice que tenemos que ser maduros? Sí, sí tenemos que tener esa madurez espiritual, pero tenemos que tener esa confianza como la de un niño tiene con su padre. Por eso Satanás, él es terrible, porque él trata de maquinar. Sabe que esa batalla él la puede ganar inclusive. En 2 Corintios, Pablo escribe de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay otra versión que dice sus estratagemas. O sea, él es estratega, pero nuestro Dios es más estratega a favor nuestro. Pero si sabemos que Satanás va tras nosotros, si no fue tras nuestro amado Señor Jesús, ¿cómo no va a querernos meter a nosotros zancadillas? ¿Cómo él no sabe qué es lo que le duele a cada uno, a cada creyente? Y es una operación, dice, de error, porque él trata de confundir a los creyentes. Y por eso es que nosotros tenemos que renovar, por eso decía, tenemos que transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Dice 1 Corintios 2:11, siempre con este tema, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, por supuesto, que el Padre nos dio a nosotros libre albedrío, y al hombre común le dio la habilidad de tener un espíritu, pero ese espíritu sin Cristo está muerto. Pero en Cristo dice el Padre que Él nos sopla, como que Él llena de vida, y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, podemos nosotros, con el medio de la guianza del Espíritu Santo, poder conocer los pensamientos del Padre. Por eso dice, ¿quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios si habita en nosotros? Entonces, la importancia de cuidarnos, de guardarnos, de protegernos es muy importante, es clave. Y hemos estado viendo en estos discipulados qué áreas de nuestro ser tenemos que aprender a gobernar. ¿Para qué? Para que la mente no nos juegue rudo, para que nosotros podamos tener control sobre ella, para que demos libertad al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que está en nosotros, pueda de alguna manera tener ese control sobre nuestros pensamientos. Entonces, ¿sobre qué hay que gobernar? Bueno, vimos el hombre interior, la voluntad, la conciencia, el entendimiento, ¿verdad? Vimos el vientre, corazón, entrañas y la cabeza, o sea, esas partes físicas. Pero hoy vamos a ver este grupo de áreas que tienen que ver con el alma, las intenciones del alma, las emociones, las percepciones. Y ya nos quedaría el próximo discipulado para ver las últimas 4 partes, ¿verdad? Pero hoy vamos a entonces estudiar el alma y por qué la importancia de estudiar el alma. Acuérdate, nosotros somos seres trinos. En nosotros está el Espíritu de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. Y da a entender, cuando vimos que esa parte del cuerpo, hay áreas del cuerpo que como que hablaran, como que se expresan. Las entrañas, los deseos de las entrañas, la cabeza, incluso vimos cerca de esas partes de los lomos, ¿verdad? Bueno,
Pero, ¿qué es el alma? El alma es esa parte de nuestro ser donde se anidan, oiga esto, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras convicciones, o sea, tus certezas que tú puedas tener. Esa alma que emotivamente puede estar triste, puede estar enojada, puede estar alegre. Esa alma que efusivamente puede estar animada, pero también puede estar deprimida. Un alma puede ser como un ancla que te detiene o puede ser como un motor que te impulsa. Un alma sana, alma que esté llena, gobernada por el Espíritu de Dios, hace milagros. Pues hoy vamos a ver algunas porciones importantes del por qué ministrar el alma, por qué tener un alma sana en todo sentido. Bueno, el alma que no está sana puede confundir, puede albergarnos deseos propios que no vengan de los deseos de Dios. Hoy voy a hablarte de un personaje que se llama Esther. Ella en el libro de Esther dice que fue seleccionada para ser la reina de el rey Asuero, reemplazando a la reina Basti. Dice que Esther era muy bella y tenía cualidades muy preciosas, pero piensa uno, ¿cómo es que una judía llegó a participar en este reino, que era un reino medio persa, donde tenían culturas muy diferentes? Dice la historia de que dentro de ese episodio de la vida de Esther se levantó un enemigo que logró persuadir al rey para matar a los judíos. Entonces Esther seguramente dijo, vaya, menos mal yo soy la reina y yo me puedo escapar de esto. Pero dice que el que la cuidó, llamémoslo, su progenitor, ¿verdad? El que la cuidó, el que la guardó, ¿verdad? Desde pequeña, le dijo que se llamaba Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma. Entonces el alma piensa que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Acuérdate, tú eres judía. Pero es curioso porque el alma le dio a entender, Mardoqueo le dio a entender, tú ya estás cavilando, tú ya estás pensando que te puedes librar de esto. Pues sujétate. No cantes victoria, mejor deberías de estar temblando, deberías de estar inquieta, porque de alguna manera el alma le había hecho, pues emotivamente, yo me libro de esta, pero le dijo, no piensas en tu alma, que escaparás, porque tú también te vas a ir con Pancho, le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, el alma hay que aprenderla a someter. ¿Por qué? Porque como ahí están las emociones, encontramos también que en el alma se puede inquietar. Y esto hace que estemos con las antenitas de vinil, decía el Chapulín Colorado. Deberíamos de estar inquietos, deberíamos de estar persuadidos de que tenemos que estar alertas. Pero en este caso, esta alma estaba inquieta por una aflicción. Eso es lo que dice David en este sentido, en el Salmo 94, versos 18 y 19. Si digo, mire cómo dice, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. En otras palabras, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, mi alma queda inquieta. Pero hay algo que te puede consolar. Hay algo que nos puede dar paz.
Y es que hay una forma de que nosotros podamos poder someter el alma, y es meternos delante del cobijo de Dios. Que el Padre te cubra con sus alas, dice el Salmo 91. Que Él te pueda abrazar, porque como aquel que se sienta dentro del cobijo del Padre, pueden sentirse seguridad. Y de esa manera podemos nosotros provocar que el alma se someta. El alma misma puede decirte, pero ¿por qué? ¿Por qué me estoy inquietando? ¿Por qué estoy teniendo esa molestia si estoy bajo la mano del poderoso? Estoy cubierta en todo momento. Y algo más que nos puede proteger o que puede de alguna manera como que aleccionar al alma, y es nada menos que la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de su palabra, porque la palabra es como una espada, dice, y que penetra en nosotros, y dice que separa. Pero ¿cómo lo dice? Lea conmigo, Hebreos 4:12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza a partir el alma. Mire, como aquel que tiene ese filo que parte el alma y el espíritu. O sea que de alguna manera le está diciendo: alma, estás apagando al espíritu. Mejor separo, y espíritu fluye hasta que logras estar sobre el alma. Separados. ¿Pero por qué? Porque lograste cubrirla. Hasta que el alma, hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y de esta manera discierne los pensamientos. O sea que la palabra de Dios logra decir: ¿qué estás pensando? Que tú estás dejando que tu mente sea siendo invadida por pensamientos que no son buenas para el alma y menos para el corazón. Yuhu, te estoy hablando. Protege tu alma. Si tienes una angustia, estás desanimado, te sientes deprimido, solo entrégate al Señor y dile: Padre, anímame. Ánima, viene la palabra alma. Por eso dice las ánimas, las almas. Pero dice ánima de ánimo. Y tú sabes que tu ánimo se ha, pues prácticamente apagado. A Dios no le agrada a una persona desanimada. No le agrada. El Padre te dice: deja que mi espíritu sople para poder encender el ánimo que tú tienes por medio del Espíritu Santo. Y de esta manera vas a poder encontrar sanidad en esta parte del alma. Aleluya. Bueno, miremos qué otra parte tenemos que gobernar de nuestra mente, y son las intenciones. Intención es una palabra que dice lo que yo planeo, lo que yo planifico, lo que yo deseo, lo que yo estoy dispuesto a realizar. Por eso se llama como un plan, las intenciones del corazón. Hace un rato leímos: maldito el hombre, ¿verdad?, que confía en las intenciones del corazón, pero más que todo lo está diciendo aquel corazón que está alejado de Dios, aquel corazón que ya perdió, que está separado de la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante tener planes correctos, planes pues que nos permiten tener una esperanza? Porque toda buena intención es para provocar que tú puedas ver
que tienes un destino mejor. Por eso la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque de alguna manera la palabra nos alumbra el día diario, pero también alumbra las intenciones a largo plazo y lumbrera el camino. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú planeas? ¿Qué es lo que tú dispones a hacer? ¿Qué intención? Dice. Por eso una ofrenda, cuando uno ora por las ofrendas, esto es muy importante. Uno ora diciendo, Señor, bendice la intención del corazón de la persona que la está poniendo. ¿Por qué? Porque aunque él tenga una intención de darla, pero tal vez en el fondo él lo hace por compromiso, pero no está creyendo en un retorno. Entonces esa intención se tiene que convertir en una convicción. Todo lo que tú hagas, toda intención que tengas, tiene que tener una convicción de lo que vas a alcanzar. Dice la historia que Dios le agrada cuando alguien tiene buenas intenciones o planes que vienen de Él. Mire cómo dice en el caso de Salomón. Dice que Salomón, él planeaba, o sea, él tenía intenciones para con Dios. Y dice en esta manera, 1 Crónicas 28:12. Y él plano de todo lo que tenía en mente, o sea, que es una intención como que tú planificas, yo quisiera hacer esto. Y él hizo en su mente, él diseñó los atrios de la casa del Señor. Y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas sagradas. O sea, qué curioso, porque él no solo pensaba en una fachada. A veces nosotros podemos planear, tener intenciones únicamente para, pues, tener una buena imagen, para que la gente por fuera mire, pues, que de alguna manera estoy bien, pero tal vez en el fondo necesita un cambio. Tienes que tener intenciones correctas, intenciones que te permitan, pues, tener algo que Dios le agrade, ¿verdad? Intenciones correctas, ¿verdad? Las intenciones del corazón. Bueno, miremos otro verso que tiene que ver con esto. En 1 Pedro 4:1 dice de esta manera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, lo que está diciendo es, así como Jesucristo, esto es tan importante, mire, así como Jesucristo, su intención, él llegó a completar un plan que Dios diseñó para la humanidad. Y Jesucristo dice, yo me presento en la carne a cumplir ese plan. O sea, la intención de Él es, yo armo, yo me presento, yo estoy voluntariamente deseo cumplir ese sueño del Padre, en obediencia. Entonces, de la misma manera, Él nos dice, toda intención que tú tengas, pues comienza con un pensamiento. Entonces, si tú comienzas agradando a aquel que te dio la vida, ten por seguido que tú puedes terminar toda adversidad en tu vida. En el caso de Jesucristo, Él dice que Él terminó con el pecado con su ofrenda, que fue Él mismo. Toda intención correcta sale de un corazón lleno del Espíritu Santo. Hoy voy a repetir, toda intención correcta, toda intención
que tenga un buen propósito, nace cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Y de esta manera, toda buena voluntad, toda buena intención tiene un buen propósito. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, miremos otra área que debiéramos de gobernar. Y son nada menos que las emociones. Acuérdense, en el alma vimos que participan los pensamientos, las emociones, las convicciones, a las intenciones, que ahí va en esto de las convicciones o las certezas, e incluso hay una parte que eso lo vamos a ver la semana entrante, que es la conciencia. ¿Por qué es importante también tener una sana conciencia? Pero las emociones, ¿cómo te sientes ahorita? Ay, yo estoy alegre, irá alguno. O alguno yo estoy preocupado y eso me tiene triste. Alguno dirá, pues yo tal vez me siento enojado porque me pasó algo injusto. Entonces, en las emociones encontramos que hay diferentes facetas. La ira, el temor, la alegría. Y cada uno de estos, que es una expresión, incluso se mira en la cara. Incluso dice que la ventana del corazón son los ojos. Entonces, a veces uno solo por ver los ojos, estuviste llorando, ¿qué te pasa? ¿Qué te mantiene triste? O algunos dirán, no, es que estoy llorando de la alegría. O tal vez alguno diría, no, es que estoy llorando porque estuve cortando cebolla. Bueno, pero nuestros ojos nos delatan muchas cosas. Yo soy una persona que soy fácilmente predecible. Me cuesta a veces ocultar algo. Y me doy cuenta porque cuando voy a algún lugar o a alguna reunión, alguien se acerca y me dice, ¿qué tenés? ¿Por qué? Le digo, no, decime qué tenés. Algo te está pasando. Y se te nota. Vos no eres así. Y hay algo que te delata. Entonces, las emociones son tan importante el poderlas controlar. Cómo controlar la ira. Cómo controlar el temor. Inclusive, cómo controlar en ciertos momentos el gozo. Porque podemos llenarnos de gozo y alegría, pero no vamos a estar llorando de alegría en medio de un servicio, por ejemplo. Aunque a veces sucede. Pero tenemos que aprender a no permitir que nuestras emociones nos desvíen de un buen propósito, ¿verdad? Dice que en estos versos que vamos a ver ahí, que en estos últimos tiempos, previos a la venida de Jesucristo, vamos a estar viviendo tiempos muy peligrosos, pero muchos de estos tiempos van a venir a afectar las emociones. Y eso va a hacer que muchos desvíen su fe o se retrasen, o algunos le den la espalda. Eso me hace recordar con la pandemia, cuánta gente le dio de alguna manera, tal vez no le dio la espalda, pero como que se apagó y creó inclusive un culto en su propia sala o en su propia casa, y ahorita ellos creen que se convirtieron ellos en pastor, ministro, sanador, todo, ¿verdad? Yo creo que todos debemos de ser sacerdotes, todos somos llamados a ser ministros y sacerdotes, pero no podemos ocupar los 5 ministerios. Es importante trabajar en ellos. Mire cómo dice este verso en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, o sea, que nuestras emociones nos pueden sacudir. ¿Por qué? Porque no os alarméis, dice,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Entonces aquí anda diciendo de que muchas veces pueden haber como enseñanzas que pueden ser desviadas. En este caso, él está hablando de la enseñanza de la venida, como quien dice que el Señor ya no viene. Y él dice, no te dejes sacudir, no te dejes desviar por eso. Porque algunos pueden tener tristeza con esto, o algunos pueden pensar, no, el Señor viene mañana, y entonces empieza uno a emocionarse, empieza a tener otro tipo de esperanza. Entonces hay gente que, recuerdo de casos de personas que, como el Señor ya viene, entonces renuncia, se viste de blanco y se va al monte. Eso no puede ser. Por supuesto que no puede ser. El creyente se muestra, se corrige en todo sentido porque él denota, él refleja una convicción espiritual donde él está firme. No permite que sus emociones le afecten. Y el problema es de que aquel que no logra someter las emociones le puede dar, oiga esto, le puede dar como que puede darle más oportunidad a esa parte terrenal nuestra o la carne que tenemos nosotros. Las emociones, pues obviamente, son el alimento de nuestra carne. Entonces no estoy diciendo de que no podamos, la carne de nosotros, que no es espiritual, hay que matarla, pero hay que evitar que nuestra alma, que nuestras emociones que no están sujetas ante Dios, puedan alimentar la carne. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 3, de esta manera. Efesios 2 y 3 dice aquí, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. O sea que sin Cristo, pues nuestra carne se deleitaba por las emociones, daba a luz. O sea, dice, comamos y vivamos, digamos, porque mañana moriremos. Como sabemos de que, pues, sin Cristo, el que no tiene esperanza, dice, vivamos, viva la flor, viva, disfrutemos los deseos, démosle gusto a nuestros deseos. Por eso dice aquí, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pero el problema es que esa conducta hay que eliminarla. No es que cuando uno venía a Cristo ya la hayamos eliminado. No, esa es nuestra batalla. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Puedes repetir conmigo, Señor, ayúdame a dominar mi carne. ¿Sabes cómo yo te diría? Dile, Señor, ayúdame a matar mi carne. El Señor no quiere que tu carne sea mejor, no, Él la quiere matar. ¿Por qué? Para que no seduzca esa parte tuya que pueda influenciar al espíritu. Aleluya. Bueno, sigamos con alguno de los otros puntos que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver el último, que es la percepción. Mira, esto es tan importante porque y todo gira alrededor del alma. Porque si un alma que está desanimada o deprimida o emotivamente, pues no tiene gozo, ¿qué es lo que sucede? Empieza a percibir de alguna manera equivocadamente. Aunque lo ideal es que nosotros dice que aquel que está sano pueda percibir las cosas agradables de Dios. No hay como decir, aquel que tiene la esperanza en Cristo percibe que viene un nuevo amanecer. ¿Sabe que yo he estado en reuniones donde hay personas que yo no sé cómo es que, bueno, me pasó una vez, ahorita recuerdo, que estando en un ambiente donde estaba la unción del Espíritu Santo, empecé yo a percibir un olor agradable, como de flores. Y yo he estado en reuniones donde personas me han llegado y me dicen, puedes oler, huele como a flores. Y eso sucede mucho en la iglesia.
¿verdad? Yo tengo ahí varios cuadros pintados por mi madre, que ella pintaba, y yo dije, qué lindo poder adornar la iglesia con esto. Y algunos dicen, siento como que hay olor a flores. Son percepciones espirituales. Nosotros tenemos, o tú percibes en el espíritu, o percibes en una alma que no está sana, o que está atribulada, o está pues angustiada, ¿verdad? Le voy a dar este ejemplo. Dice que el anhelo de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto era llevarlos, y así fue el cumplimiento, a la tierra prometida. Y el anhelo de nuestro Dios Todopoderoso era darse a conocer como un padre, como un protector. Y la forma de hacerlo es que Él se manifestaba de día como una nube sobre ellos, una columna de nube, y en la noche como una columna de fuego. Qué lindo, porque yo lo que veo es como una columna de nube dándoles sombra, dándoles como frescura, y en la noche dándoles calor. ¿Qué percepción tú puedes tener de Él? Algunos pueden tener la percepción de decir, sí, es su obligación, Él es como quien debiera, porque me sacó de mi comodidad, entonces ahora debiera de cuidarme. Algunos pensaron así, o muchos. Pero otros pueden percibir, Señor, yo te veo como un papá, un padre que cuida al que le ama, al que le busca. Y llegó un día en que vino el padre y les dijo, quiero presentarme ante ustedes, quiero que me conozcan. Van a ir allá al monte Sinaí y yo voy a descender. Y dice que él descendió al monte. Pero léalo conmigo para que logramos comprender este relato muy especial. Entonces dice Éxodo 19, 18, y después me voy a ir al verso 20, 18 de esta manera. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces, cuando todos iban en grupo, vamos con el Señor, iban felices, y por delante iba Moisés con Josué atrasito. Y cuando ya iban acercándose, empezaron a sentir cómo retumbaba la tierra, cómo es que había más cantidad de humo y el calor. Y sabes, cualquiera podría empezar a sentir, aquí está Dios, aquí está Él. Pero miren lo que dice el capítulo 20, verso 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos. Percibía, o sea que ellos empezaron a percibir ya no la presencia de Dios. Empezaron a percibir truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. O sea que, ¿qué fue lo que provocó? Pues que ellos tuvieron temor, que ellos tuvieron, se oiría, una percepción equivocada. ¿No será que a veces nosotros así percibimos las cosas? Mientras que nosotros vemos el sustento, la bendición, llamémosle, la provisión, pues no hay como decir, Padre mío, te doy gracias. Pero de repente cuando vemos que nos hace falta esto, que no se cumple esto, que tenemos limitaciones de esta manera, o tal vez una enfermedad, empiezas tú a percibir, tu alma te empieza a percibir, nuestra mente empieza a percibir como quien dice, de plano que Dios no me quiere. Seguramente Dios ya no me ama. Seguramente no caigas en el error.
No permitas que tus percepciones modifiquen lo que realmente es el carácter de Dios, lo que es Él. ¿Sabes qué dice Hechos 26 y 27? Muy importante, porque con este verso voy a cerrar hoy. Y dice de esta manera: ve a este pueblo y di. Aquí está Pablo cerrando. Esto voy a contar de dónde sale este verso. Pablo viene y dice que su última prisión o su última cárcel fue en Roma. Y dice que llegaban algunos a escucharlo. Y muchos de los que llegaban se regocijaban y recibían la palabra. Pero había muchos que cuando lo miraban y que él hablaba acerca de la esperanza, de la fe, de un nuevo reino, y lo miraban a él encarcelado, o tal vez con grilletes, o con cadenas, o con un guardia, un celador. Entonces algunos decían, no refrenta lo que predica, no puede ser. ¿Cómo dice que habla que ahí vamos a tener libertad y él está encerrado? ¿Verdad? Entonces algunos le decían, mira Pablo, te damos la espalda, no vamos a creer lo que tú dices. Entonces Pablo vino y les dice con relación a estos que perciben las cosas que no son espirituales. Porque aquel que no es espiritual dice, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, el anhelo de Dios es que la gente se pueda convertir. ¿Para qué? Para que sus ojos que estaban cerrados, que no miraban, pero sí miraban, puedan ver. Para que sus oídos que estaban cerrados puedan oír. Para que ese corazón que estaba endurecido pueda entender y sean convertidos y Dios los sane. Hoy yo te animo a que tú puedas decirle, Señor, trata con mi vida, trata con mi mente, trata con mi alma, trata con todo mi ser integral, sobre todo mis percepciones, mis intenciones, mis emociones. Padre mío, yo te pido, seas tú por Dios y bendice a cada uno de los que han estado escuchando este mensaje. Y si alguno, Padre, está pasando en su ánimo algún tipo de aflicción, angustia, tribulación, dolor, temor o tal vez enfermedad, en el nombre de Jesús seas tú por Dios y llena con tu Santo Espíritu esa parte de su ser, porque si logra revestir su alma, puede blindar su mente de cualquier daño. Te lo pido y desde ya te declaro sano por el poder de Dios. Yo los bendigo y sean santificados en todo y mantente expectante para cerrar la semana entrante, porque vamos a ver a estas partes de la conciencia. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Un abrazo.